Buenas tardes. Vamos a hacer una capacitación sobre el diagnóstico de los sistemas de calefacción y acondicionamiento de aire. Bueno, mi nombre es Roberto Cárdenas Panduro, soy de la carrera de Ingeniería de Maquinaria en Maquinaria Pesada y Vehículos Automotrices. La asignatura es Tecnología a bordo en Maquinaria Pesada. El profesor sería Cristian Andrés Farías Acuña. Descripción. En maquinaria pesada, la calefacción y el aire acondicionado son importantes para el confort del operador y para un buen funcionamiento de la máquina. El aire acondicionado ayuda a mantener la temperatura ideal en la cabina, mientras que la calefacción asegura que el operador esté caliente en climas fríos. Ambos sistemas ayudan a mejorar la productividad y la seguridad, previniendo fatigas y estrés térmicos en los operadores. Explica el funcionamiento y sus características de los sistemas de calefacción y acondicionamiento de aire de maquinaria pesada. Bueno, aquí tenemos un compresor que es accionado mediante una correa de accesorios del motor. El compresor es activado mediante una señal eléctrica que envía hacia la bobina electromagnética y se activa el compresor comprimiendo el gas a alta presión y enviándolo hacia el condensador. Aquí el condensador. El condensador es un intercambiador de calor. Recibe un gas a alta presión y el ventilador enfría enviándolo hacia el medio ambiente. El gas a alta presión que es enfriado se vuelve líquido y pasa por un filtro deshidratante. Luego llega a la válvula de expansión. En la válvula de expansión, el líquido, al pasar por la válvula de expansión, llega al condensador, donde se recibe un cambio brusco de temperatura y se evapora. Y mediante un motor eléctrico o un ventilador, el evaporador absorbe el aire caliente del habitáculo y lo enfría. Y el gas se vuelve líquido y llega al compresor y empieza un nuevo ciclo. También hay un filtro de habitáculo que se tiene que revisar periódicamente y reemplazarlo si es necesario. Aquí tenemos un sistema de calefacción que aprovecha el sistema de refrigeración del motor. Tenemos una cañería que ingresa al radiador de calefacción. El líquido pasa por el radiador de calefacción y vuelve a salir por otra cañería, volviendo al sistema de refrigeración del motor. El sistema de calefacción detrás del radiador de calefacción tiene un ventilador que es el encargado de soplar el caudal de aire caliente hacia el habitáculo. Funcionamiento del sistema de aire acondicionado. El sistema de aire acondicionado funciona mediante un ciclo de refrigeración que regula la temperatura y la humedad del aire en un espacio cerrado. Aquí te explico su funcionamiento. El funcionamiento de compresión es cuando el compresor comprime el refrigerante gaseoso elevando su temperatura y presión y enviándolo caliente que pasa por el condensador, donde cede el calor al ambiente y se convierte en líquido, llegando a la válvula de expansión. El refrigerante líquido pierde presión y se enfría considerablemente. En el evaporador, el refrigerante absorbe calor de la cabina y se transforma nuevamente en gas, enfriando el aire que se distribuye con un ventilador. Luego el refrigerante regresa al compresor para repetir el ciclo.
Esto sería el ciclo del sistema de aire acondicionado. También el sistema está regulado por sensores de presión y temperatura para optimizar la eficiencia y evitar sobrecargas en el sistema de aire acondicionado. Funcionamiento del sistema de calefacción. La calefacción en maquinaria pesada se basa en el aprovechamiento de calor generado por el motor o mediante resistencias eléctricas en algunos modelos. El aprovechamiento de calor del motor. Se toma refrigerante caliente del sistema de enfriamiento del motor y se hace circular por un intercambiador de calor que se encuentra en la cabina. Un ventilador sopla aire a través del intercambiador de calor, enviándole aire caliente a la cabina. Este proceso es eficiente, pues utiliza el calor residual del motor sin necesidad de una energía eléctrica o una energía adicional. Hay otros sistemas que son por resistencias eléctricas. Se emplean resistencias eléctricas para calentar el aire directamente, aunque esto incrementa el consumo eléctrico. Este sistema de calefacción suele incluir sensores de temperatura para distribuir el calor y evitar sobrecalentamientos. Características clave de ambos sistemas. Son de diseño robustos, ya que son adaptados para entornos extremos como polvo, vibraciones, donde hay polvo, vibraciones y humedad. Tienen filtración de aire que incorporan filtros para evitar la acumulación de partículas y proteger al operador. Son, son de automatización y control, sistemas electrónicos que gestionan la temperatura y el flujo de aire eficiente. Tienen un mantenimiento preventivo. Se requiere inspección periódica de sus componentes como el compresor, condensador, evaporador y válvulas. Explica y describe los componentes y su funcionamiento de los sistemas de calefacción y acondicionamiento de aire de maquinaria pesada. Bueno, aquí tenemos los componentes del aire acondicionado. El aire acondicionado está compuesto por un compresor que comprime el gas y lo eleva a una temperatura alta y lo envía al siguiente componente, que es el condensador. El condensador, que es un intercambiador de calor, y al momento de cambiar la temperatura bruscamente, este gas se vuelve líquido, llegando a una válvula, pasando por una válvula de expansión que regula el flujo de refrigerante y su presión, dejándolo llegar al evaporador. El evaporador tiene igual un cambio brusco de temperatura y el líquido se vuelve gas y regresa al compresor, cerrando el ciclo de trabajo. Filtro secador o acumulador. Es el encargado de retener la humedad y partículas que podrían dañar el sistema. Evita la formación de cristales de agua que pueden obstruir la válvula de expansión. También tenemos un ventilador que está ubicado al lado del evaporador, que es el encargado de distribuir el aire frío dentro de la cabina. Puede incluir ajustes de velocidad para optimizar el confort del operador. Componentes del sistema de calefacción. Tenemos el intercambiador de calor o radiador de calefacción, que usa el calor del refrigerante del motor para calentar el aire de la cabina. Protege al operador de ambientes fríos sin necesidad de resistencias eléctricas, ya que el líquido refrigerante del motor pasa por cada una de las celdas y luego retorna de nuevo al motor. También tenemos el termostato, que es el encargado de regular la temperatura
del sistema, evitando sobrecalentamientos. También garantiza un flujo óptimo de refrigerante caliente. Tenemos el ventilador de cabina, que distribuye el aire caliente en la cabina para mantener condiciones confortables. Funciona en conjunto con el evaporador y el radiador de calefacción. También tenemos conductos y filtros. Son los que canalizan el aire caliente y lo limpian antes de llegar al operador. Los filtros son los que evitan que partículas afecten el rendimiento del sistema. Determina las fallas más comunes en los sistemas de calefacción y acondicionamiento de aire de maquinaria pesada. Los sistemas de calefacción y aire acondicionado de maquinaria pesada pueden presentar diversas fallas debido a las condiciones extremas en las que operan. Fallas en el aire acondicionado. Tenemos pérdida de eficiencia en la refrigeración. La causa puede ser por una baja presión de refrigerante, por fugas en las cañerías, fugas en el compresor, fugas en el condensador, o puede tener fallas eléctricas también la bobina electromagnética del compresor y no esté acoplando el compresor. Solución: inspección con detector de fugas y recarga del refrigerante una vez reparado. Compresor funcionando de manera intermitente y ruidoso. Puede ser por funcionamiento de manera intermitente, puede ser por problemas de la bobina eléctrica. Y ruidoso por falta de lubricación o desgaste interno. Solución sería revisión del aceite del compresor y prueba de alimentación de la bobina eléctrica. Filtro sucio o falla en el sensor de temperatura. Solución: el reemplazo de los filtros y en el sensor de temperatura, la verificación de la válvula de expansión. Mal olor en la cabina. Esto se puede deber a la acumulación de humedad o crecimiento de hongos en el radiador de calefacción o el evaporador. Solución: puede ser limpieza con productos antibacteriales y sustitución de los filtros de cabina. Sobrecalentamiento del sistema. La causa puede ser que el ventilador del condensador no esté trabajando y haya una temperatura alta en el condensador. Solución: revisión de flujo de aire en el condensador y nivel de refrigerante. Fallas en el sistema de calefacción. Las fallas más comunes que tenemos aquí son la poca generación de calor en la cabina. Puede deberse a un nivel bajo del refrigerante del motor o una válvula de control obstruida. También puede deberse a un radiador de calefacción sucio o obstruido. La solución sería la verificación de fugas en el sistema de refrigeración del motor y la limpieza de la válvula y lavado o limpieza de radiador de calefacción. Ventilador de calefacción no funciona. El ventilador de calefacción no funciona, puede ser fallo en el motor del ventilador o el modo de control. La solución es una inspección del cableado y reemplazo, o si el cableado está bueno, sería un reemplazo del motor si es necesario. Salida irregular de aire caliente. Puede deberse a conductos bloqueados por residuos o filtros de cabina obstruidos. Explica los síntomas que nos podemos encontrar. Algunos síntomas de fallas en el aire acondicionado. Puede ser la pérdida de capacidad de enfriamiento. Esto debido a una baja presión en el sistema de aire acondicionado. Aire sale tibio o no enfría. Flujo de aire débil o irregular. El ventilador sopla aire con poca fuerza. Puede deberse igual o no al filtro obstruido. Presencia de humedad o condensación excesiva en la cabina. La condensación excesiva en la cabina
o que se acumula agua en el piso en el tablero puede deberse a un evaporador en mal estado o un radiador de calefacción en mal estado. Ruido anormal de compresor o ventiladores. Esto puede deberse a un desgaste interno del compresor o no tiene refrigerante el sistema de aire acondicionado. Golpeteo, chillido y vibraciones excesivas, olores desagradables, puede deberse igual a los filtros saturados, aroma, humedad en la cabina. Síntomas de fallas en el sistema de calefacción. Bueno, aquí la calefacción no calienta lo suficiente, puede deberse a un nivel bajo de refrigerante del motor. El aire sale frío o apenas templado. Exceso de calor en la cabina. No se regula la temperatura y se vuelve sofocante. El sistema solo funciona a máxima potencia. Puede ser por fallas eléctricas o control del sistema de aire de calefacción. No se pueden ajustar los niveles de temperatura o ventilación. Esto igual es problema eléctrico o puede deberse al control de calefacción. Ruido en el ventilador de calefacción, chirridos o vibraciones al encenderlo, salida de aire caliente con mal olor, olor a quemado o plástico derretido. Determina la importancia de tener en óptimas condiciones los sistemas de calefacción y acondicionamiento de aire de maquinaria pesada. Si tenemos en óptimas condiciones los sistemas de calefacción y aire acondicionado, tendremos un confort del operador y seguridad, ya que trabajando en condiciones óptimas y se podrá prevenir problemas de salud. También tendremos una eficiencia operativa y durabilidad de componentes, como son la protección de los sistemas electrónicos y optimización del rendimiento de fluidos. Otra importancia sería la reducción de costos de mantenimiento y reparaciones, ya que se evitaría fallas mayores y menor consumo de energía. También tendríamos el cumplimiento normativo y protección ambiental, ya que estaría cumpliendo con las regulaciones de seguridad laboral, el control de emisiones y eficiencia energética. ¿Cuáles son las consecuencias y efectos de una mala mantención de los sistemas antes mencionados? Una mala mantención en los sistemas de calefacción y aire acondicionado de la maquinaria pesada pueden tener graves consecuencias, afectando tanto la seguridad del operador como el rendimiento de la máquina. Una consecuencia sería el impacto en el operador y la seguridad laboral, fatiga y disminución del rendimiento, problemas de salud, reducción de la visibilidad, ya que podrían empañarse los vidrios, problemas mecánicos y electrónicos, afectación de los sensores y sistemas electrónicos, sobrecalentamiento del motor, tuviera un mayor desgaste en los componentes hidráulicos y neumáticos, tuviera una corrosión y deterioro interno. Otro sería el incremento en costos de mantenimiento y reparación, ya que tendríamos un consumo excesivo de combustible, una mayor frecuencia de reparaciones, tiempo de inactividad por averías y otra sería impacto ambiental, ya que tuviéramos fuga de refrigerantes contaminantes y otra sería mayor emisiones de gases contaminantes y desperdicio de energía. Gracias.